La nieve llevaba toda la tarde cayendo sobre Madrid, cubriendo las calles con un manto blanco casi ceremonial. Las farolas del restaurante brillaban entre los copos. Aureolas de luz suspendidas en el aire helado. Aparqué en el extremo del aparcamiento. Vi cómo mi aliento se convertía en vaho y entré. El calor me envolvió al instante, luces ámbar suaves. Aroma a canela y clavo que llegaba desde la barra. Villancicos sonando a volumen discreto. Lucía. Aquí estás, la voz de mi madre flotó por encima del murmullo. Carmen estaba en la entrada del comedor privado, con una sonrisa que no llegaba a los ojos. La abracé. Todavía con el abrigo medio puesto. Y su perfume floral y cortante se mezcló con el olor a carne asada. Sofía apareció a su lado con un vestido de seda rojo intenso que captaba toda la luz. Parecía salida de una revista de moda y lo sabía. Me dio 2 besos al aire. ¿Mucho tráfico?, preguntó, ya girándose hacia la mesa. Tacones repiqueteando en el suelo pulido. Había una tarjeta con mi nombre al final de la larguísima mesa. La vi al pasar por la cabecera donde estaban los sitios de Carmen y Sofía, platos plateados. Servilletas de lino dobladas como esculturas. El mío estaba cerca de una ventana con corriente donde la condensación empañaba el cristal. No dije nada. Todavía no. La mesa se llenó de familiares y algunos amigos de la familia a los que no veía desde hacía años. Las sillas arañaron suavemente la madera. El rumor de conversaciones creció. Platos y copas tintineando mientras los camareros servían agua y vino. Me senté. El cojín ligeramente torcido. E intenté escuchar hacia el otro extremo. Pero la distancia parecía un muro invisible. La pareja de al lado. Amigos de mi madre de la parroquia. Era amable, me preguntaron por Barcelona. Por mi trabajo. Pero sus ojos no paraban de desviarse hacia la cabecera donde ocurría la conversación de verdad. Sonreí y respondí con educación. Las manos alrededor de mi copa de agua que nadie rellenaba mientras el camarero atendía primero a los de delante. No era la primera vez que me dejaban en segundo plano. Las reuniones familiares siempre trazaban líneas sutiles. Y hacía tiempo que había aprendido que señalarlas solo te hacía parecer mezquina. Aún así, no pude ignorar los pequeños detalles, mi menú llegó el último. La cesta de pan me saltó 2 veces hasta que la cogí yo misma. ¿Desde lejos? La voz de Sofía se elevaba cuando quería. Hablaba de su último viaje a París. Detalles de visitas privadas. Catas en viñedos. Contactos en el mundo de la moda. Mi madre se inclinaba. Asentía. Preguntaba como si entrevistara a una reina. Y entonces llegó la frase que me erizó el vello de los brazos. Y cuando terminen las reformas. La casa quedará perfecta para recibir, dijo Sofía, dando un sorbo al vino. Un par de tíos intercambiaron miradas. No maliciosas. Pero con esa curiosidad que aparece cuando te enteras de algo que otros ya saben. Corté mi solomillo despacio. Masticando. Guardando el comentario. A mitad del plato principal. Mi madre se levantó. La sala se quedó en silencio casi por instinto. Golpeó suavemente la copa con el tenedor. Nota clara y brillante que atrajo todas las miradas. Quiero aprovechar para compartir una noticia con todos vosotros, comenzó. Tono cálido pero con ese matiz formal que usaba en las reuniones parroquiales. Como sabéis, Sofía ha sido un gran apoyo estos últimos años. Miró a mi hermana, que sonrió con la modestia justa. Por eso he decidido arreglar nuestros asuntos ahora. Mientras todavía puedo disfrutar tomando las decisiones. La casa. Las inversiones. Las joyas de mi madre, todo irá para Sofía.
Lo dijo como un comunicado de junta directiva. Sereno y deliberado. Algunos familiares asintieron. Otros bajaron la vista al plato. Y Lucía, añadió, girándose hacia mí con la misma sonrisa ensayada. Tú tienes tu carrera. Tu independencia. No tienes que preocuparte por estas cosas. El aire se espesó. Como si toda la sala contuviera la respiración. La sonrisa de Sofía se ensanchó apenas. Un primo evitó mi mirada. Mantuve la cara neutra. La espalda recta. Se oía de fondo, Feliz Navidad, en bucle. El suave raspar de un tenedor cuando alguien intentó seguir comiendo. Recordé un refrán que mi padre repetía, el silencio no es debilidad. Es estrategia. La tentación de hablar estaba ahí. Afilada. Pero sabía que una reacción pública sería exactamente el espectáculo que esperaban. Así que dejé que el momento se estirara y di un sorbo lento al vino. Sofía captó mi mirada. Su expresión tenía un toque de suficiencia. Lo justo para que yo supiera que no era improvisado. Estaba ensayado. Coordinado. Lo archivé junto al resto. Llegaron los menús de postres. Los camareros se movían más deprisa. El murmullo volvió. Evitando cuidadosamente lo que acababa de quedar al descubierto. Sofía se inclinó hacia nuestra madre. Las dos riendo algo que solo ellas entendían. Crucé la mirada con Sofía cuando ella miró hacia mí. ¿Creen que me lo voy a tragar? Pensé. Dejando la servilleta sobre la mesa. Vamos a ver qué sabor tiene el postre después de esta traición. Me recosté en la silla. Dejando que los villancicos ahogaran sus risas. Ya estaba esbozando los primeros trazos de mi siguiente movimiento. Me quedé un poco más en la silla después del anuncio. Dejando que el suave zumbido de «Feliz Navidad» cubriera la incomodidad. El tenedor descansaba al lado del plato. Los restos del plato principal enfriándose. Un camarero apareció. Zapatos pulidos silenciosos sobre la madera. Y empezó a retirar platos. El tintineo de la plata contra la porcelana sonaba demasiado fuerte en los bolsillos de silencio que aún quedaban tras el discurso de mi madre. Los menús de postres llegaron. Una fila de tiendas blancas plegadas. Pero no cogí el mío. Estaba demasiado concentrada en la coreografía sutil del otro extremo. Sofía se inclinó hacia nuestra madre. Los ojos de Carmen se desviaron un segundo hacia mí y volvieron a ella. Lo que pasó entre ellas no necesitaba palabras. Había una complicidad. Una broma interna que solo ellas compartían. Sentí que se me tensaba la comisura de la boca. Pero mantuve los hombros relajados. Si algo había aprendido en todos estos años era que la política familiar se jugaba más en miradas y murmullos que en declaraciones abiertas. Aquella noche no era distinta. La mirada de Sofía se separó de mi madre y me encontró. Inclinó ligeramente la cabeza. Una sonrisa fina curvándole los labios. Cálida solo en la forma. Vacía por dentro. Mientras la charla volvía a subir a nuestro alrededor. Movió la silla lo justo para inclinarse hacia mí. Una Navidad para recordar. ¿Verdad? Murmuró. Voz baja. Suave y con un filo dulcemente venenoso. Puse las manos ordenadas en el regazo. Memorable, respondí. Tono neutro. Su sonrisa se profundizó un poco. Satisfecha como si hubiera clavado un dardo bien dirigido. Recordé otro refrán, no dejes que te vean sudar. Mantuve la respiración lenta. Los ojos tranquilos. Quería provocarme. Arrastrarme a una escaramuza que nadie más presenciara. No iba a darle ese gusto. En cambio, guardé el momento junto a los demás, donde se sentó. ¿Quién miraba?
El tono exacto de diversión en su cara. Todo fue al libro de cuentas silencioso que llevaba años construyendo. Alrededor. El ambiente empezó a volverse más ligero. Copas rellenadas. La sala zumbando con la energía de después de comer. Mi madre golpeó otra vez la copa con el tenedor. Pero esta vez su voz era más casual. ¿Hacemos los regalos? Era tradición. Cada año insistía en abrirlos uno a uno delante de todos. Lo llamaba, compartir la alegría. Yo había aprendido que era otro escenario. Tengo algo especial para mis dos hijas este año, anunció. Ojos recorriendo la mesa antes de posarse en Sofía. Me enderecé un poco. Cuando mi madre decía algo así, rara vez terminaba bien para mí. Los familiares se inclinaron hacia adelante. Algunos sonriendo. Otros solo curiosos. El aire tenía ese leve rumor de anticipación. Como antes de que suba el telón. Carmen sacó de debajo de la mesa una caja fina forrada de terciopelo y se la entregó a Sofía con las dos manos. Como quien entrega un premio. Los dedos de Sofía rozaron la tapa antes de abrirla. Suspiros suaves y genuinos recorrieron el grupo. Dentro descansaba un collar de diamantes. Las piedras atrapando la luz de la araña del techo. Esto era la pieza favorita de tu abuela, dijo mi madre. Siempre quiso que lo llevara quien pudiera hacerlo con elegancia. Sofía se llevó la mano al pecho. Voz temblando con emoción ensayada. Es precioso. Gracias. Mamá. Se inclinó a abrazarla. Las dos quedaron enmarcadas en aplausos desde la cabecera. Cuando los aplausos bajaron, mi madre cogió una bolsita de papel. De las que usan las boutiques para envolver bufandas. La llevó hasta mi extremo y la puso delante de mí. Estos son para ti, dijo. Dentro encontré un par de calcetines de lana grises. Gruesos. De los que coges en el último momento en cualquier tienda. Te mantendrán caliente en los inviernos de Barcelona, añadió con una sonrisa demasiado luminosa. La mesa se quedó callada un segundo. Alguien tosió. Un primo se removió en su silla. Un tío cogió su copa y dio un trago largo. Ojos en otra parte. Miré los calcetines. Luego a ella. Y sonreí. Gracias, dije. Voz suave. En mi cabeza anotaba la simetría, collar de diamantes de herencia para Sofía. Calcetines genéricos para mí. Ilustración perfecta de la división que ya había hecho pública antes. Recordé una frase que había leído una vez: algunos regalos no son regalos. Son mensajes. Volví a doblar el papel de seda sobre los calcetines. Los metí en la bolsa y la dejé junto a la silla. No iba a darles ninguna reacción que pudieran saborear. Ningún dolor visible que les diera satisfacción. Mientras la conversación volvía a fluir, decidí que aquello era otra entrada más en mi registro mental. Un estallido aquí solo me habría marcado como desagradecida o difícil. Había aprendido esa lección demasiadas veces. Mejor dejar que pensaran que no me afectaba. Así, cuando actuara, caería con todo el peso de la sorpresa. La mesa se dividió en corrillos. Sofía giró un poco en su silla, levantándose el pelo para lucir mejor el collar contra la piel. Volvió a captar mi mirada. Dedos rozando los diamantes. Su expresión lo decía todo, creía que la noche había terminado a su favor. Se equivocaba. Me recosté. Manos sueltas en el regazo. Y dejé que el zumbido de voces cubriera mis pensamientos. No me iba con el estómago lleno solamente. Me iba con una lista. Desperté más tarde de lo habitual. El sol invernal entrando débil por las persianas y formando charcos en el parquet de mi apartamento en Barcelona.
El aire estaba quieto, con un leve olor a café rancio que no había tirado antes de caer rendida la noche anterior. Un envase de comida para llevar abandonado en la encimera. Testimonio silencioso de que cocinar había sido lo último que me pasó por la cabeza después de aquella cena. Por un momento me quedé mirando el techo, dejando que los fragmentos de la noche anterior se repitieran, el brillo del collar bajo la araña, la bolsita de papel con los calcetines, la frase cuidadosamente pronunciada de mi madre: tú tienes tu carrera. El móvil vibró en la mesilla. Una mirada rápida mostró un torrente de mensajes sin leer en el grupo familiar. Las Navidades no deberían dejarte así, pensé, incorporándome. Preparé café. El zumbido de la máquina llenando el silencio. Y llevé la taza al sofá antes de abrir el hilo. Lo primero que vi fue un meme que había enviado un primo, un dibujo de un niño pequeño sonriente con el pie de foto: los benjamines nunca heredan nada. Heredan libertad. 3 emojis de risa de mi madre. Debajo había añadido: esa es nuestra Lucía. Otro familiar contestó: es como la invitada de honor de la familia. No una heredera. Leí el intercambio 2 veces. Las palabras se me clavaron en el pecho como piedras. No era una broma. Me describían exactamente como me veían, alguien en la periferia. No parte del libro de cuentas real de la familia. Mis dedos flotaron sobre el teclado. Durante un segundo escribí una respuesta cargada de sarcasmo. Luego la borré, para que darles la satisfacción de mi reacción. Como dice el refrán, en cada broma hay un fondo de verdad. En las bromas de mi familia, la verdad era todo el chiste. Intenté cambiar de marcha. Abrí el portátil para contestar algunos correos del trabajo. Pero la concentración se me rompía. Cada vez que se actualizaba la bandeja, pensaba en aquellos mensajes. El hilo seguía activo con comentarios y bromas internas, cada uno empujando los límites de mi paciencia. Al final silencié el chat. Primera vez que lo hacía. Me vino un flashback sin pedir permiso. Años atrás. En una comida de Acción de Gracias. Habían hecho una broma parecida sobre que yo solo visitaba la mesa familiar. Entonces me reí y lo dejé pasar. Ahora, después del espectáculo público de la declaración de herencia de la noche anterior, aquellas palabras pesaban de otra manera. Cerré el portátil y decidí mirar redes sociales, pensando que sería una distracción inocua. El optimismo duró 10 segundos. En lo alto de mi feed estaba la nueva publicación de mi madre en Facebook, una foto de Sofía de la noche anterior. El collar de diamantes brillando como si tuviera luz propia. El pie de foto decía: orgullosa de entregar esto a mi hija mayor. Un verdadero reflejo de la tradición familiar. Había etiquetado a Sofía. Por supuesto. Ni una mención a mí. La sección de comentarios ya se llenaba: pieza preciosa. Parece hecho para ti. Sofía. ¿Qué madre tan detallista tienes? Hice una captura. No por mezquindad, sino porque era un ejemplo claro. Documentación para el archivo que llevaba construyendo en silencio. La voz de mi padre me volvió. Un recuerdo de años atrás: algunas verdades merecen guardarse por escrito. Lo decía para negocios. Pero valía igual aquí. Dejé el móvil y salí al balcón, abriendo la puerta lo justo para que entrara el mordisco del aire frío. El skyline de Barcelona se recortaba contra el cielo pálido de invierno. Envolví las manos alrededor de la taza, dejando que el calor me entrara en los dedos. La foto del collar y el anuncio de la cena eran 2 caras de la misma moneda, diseñadas para dejar claro dónde estaba yo y dónde no. Me lo habían dicho toda la vida. Quizá era hora de que yo decidiera mi sitio. Dentro. El móvil vibró otra vez.
Pero no me moví a mirarlo. Lo que fuera podía esperar. Todavía no lo sabía. Pero la siguiente llamada de mi madre haría que la cena de Navidad pareciera un calentamiento. La noche estaba en silencio. Ese silencio invernal que parece apretarse contra los cristales y colarse en las paredes. Estaba acurrucada en el sofá en pijama. Una manta de forro polar sobre las piernas. Una taza de tila calentándome las manos. La luz suave de la lámpara de pie formaba un charco cálido en el salón, dejando las esquinas en sombra. Fuera, la nieve caía perezosa bajo las farolas y el rumor amortiguado de la ciudad apenas se oía. Había pasado una semana larga desde Navidad. Había estado saboreando el alivio de la soledad, dejando que el silencio lavara el ruido del drama familiar. Acababa de terminar los últimos correos del trabajo cuando el móvil se iluminó en la mesa de centro. Mamá. A las 11:47. Me quedé congelada con la taza a medio camino de los labios. Nunca llamaba tan tarde. Mi primer pensamiento fue que había pasado algo. Que se había caído. Que había tenido un accidente. Ese tipo de llamada que te cierra el estómago antes de contestar. Dejé la taza y cogí el teléfono. Hola. Mamá, dije con cautela. Lucía, su voz más fina de lo normal. Temblorosa en los bordes. ¿Te he despertado? No. Todavía estaba despierta. ¿Qué pasa? Hubo una pausa y luego exhaló con fuerza. Como preparándose. Me han diagnosticado cáncer. Las palabras cayeron como un peso muerto en mi pecho. Durante un segundo solo oí el tic-tac suave del reloj de la cocina. Lo siento. Mamá. ¿Cuándo te enteraste? Ayer, dijo. Tono estabilizándose. Es temprano. Pero quieren empezar el tratamiento ya. No quería preocuparte antes de tener más información. Sentía el latido en la garganta. ¿Qué necesitas? Otra pausa. Luego su voz cambió. Aún suave pero más firme. Necesito ayuda para cubrir los costes del tratamiento. El seguro no lo cubre todo. ¿Directa? Sin rodeos. Sin almohadillar. Solo la petición. Siguió hablando. Enmarcándolo como asunto familiar. Es lo que hacemos. ¿Verdad? Nos unimos. Sofía bueno. Ahora mismo no puede ayudar. Las cosas están complicadas para ella económicamente. Casi me reí. ¿Complicadas? Había heredado todos los activos tangibles hacía 2 semanas. ¿No puede ayudar? Pregunté. Tono más afilado de lo que pretendía. No en este momento. Tiene sus obligaciones y sus inversiones no están en posición de tocarse ahora. La imagen de la sonrisa de suficiencia de Sofía en Navidad me cruzó la mente. Recordé cómo se había ajustado el collar como una corona. Tragué el nudo que subía. Mamá. En la cena dejaste bastante claro que Sofía era tu elección para todo eso. ¿Por qué de repente no está disponible? Su voz se afinó otra vez. Pero no de debilidad. Esto no es sobre el testamento. Lucía. Es sobre mi salud. La necesidad no tiene vergüenza. Ya sabes. Te lo pido porque pensé que lo entenderías. Y ahí estaba. El tira y afloja moral. Todo mi crianza diciéndome que cuidara de la familia. Y cada recuerdo reciente gritando que solo era familia cuando les convenía. Me recosté en el sofá, sintiendo cómo la manta se me deslizaba de los hombros. Lo entiendo. Pero necesito preguntar, ¿por qué Sofía no contribuye en absoluto? No está en posición. Su dinero está comprometido. Estas cosas llevan tiempo.
Ese filo de irritación empezaba a colarse en su voz. El que me decía que estaba haciendo preguntas que no le gustaban. La súplica emocional se convertía en expectativa. No es líquido, repitió. Como si repetir fuera a cerrar la conversación. Está en propiedades e inversiones a largo plazo. Difícil convertirlo en efectivo sin penalizaciones. Ya sabes cómo es eso. Oh. Lo sabía. Lo sabía exactamente porque no era casualidad. La transferencia de activos se había hecho antes de Navidad por una razón. La voz de mi padre resonó en mi cabeza desde años atrás. Si no pueden vender el barco, venderán tu dignidad. Pensé en otra ocasión años atrás cuando usaron tácticas parecidas para esquivar una deuda con un primo. Las excusas habían sido igual de pulidas entonces. Mantuve el tono neutro. Entiendo. Necesito pensarlo. Su suspiro fue largo. Como si ya la hubiera decepcionado. Espero que hagas lo correcto. Siempre intento hacerlo, dije bajito. Buenas noches. Mamá. Cuando la llamada terminó, el apartamento pareció aún más silencioso. Mi tila se había enfriado. El vapor desaparecido hacía rato. Miré la pantalla oscura del móvil un momento. Luego lo dejé y abrí el portátil. Si el dinero de Sofía no era líquido. Quería verlo yo misma. Los registros de propiedad son públicos. Después de todo. Tardé menos de 5 minutos en encontrarlo. Sofía había vendido una de las propiedades secundarias solo días después de Navidad. La fecha de la operación estaba ahí. En blanco y negro. El precio de venta más que suficiente para cubrir cualquier gasto médico que mi madre pudiera tener. Así que había tenido efectivo. Simplemente había elegido no usarlo. No me estaban contando toda la historia. Lo que significaba que ocultaban algo. Para la siguiente reunión familiar. Yo estaría preparada. Aunque ellas no lo supieran todavía. El sol de enero era brillante pero frágil. Su luz reflejándose en la fina costra de nieve que aún se aferraba a los jardines. Al llegar a la casa de la tía Rosa. Me había invitado a lo que llamó, solo una comida informal. Pero yo ya sabía que nada que involucrara a mi madre y mi hermana era informal últimamente. El aroma a pollo asado y panecillos con mantequilla me recibió antes de entrar. Mezclándose con el leve olor a humo de leña de la chimenea. La casa de Rosa era modesta pero acogedora. Cada superficie limpia y ordenada. Fotos familiares en las paredes. Entré en la cocina donde Rosa sacaba una cazuela del horno. Me saludó con un abrazo rápido. Todos están en el comedor, dijo. Voz baja. Casi de disculpa. Entré y encontré a mi madre ya sentada. Tono inusualmente alegre. Casi teatral. Mientras charlaba con Sofía. Mi hermana levantó la vista solo lo justo para dedicarme una sonrisa educada antes de volver a su historia. Me senté a media mesa. Más cerca del centro de lo que solía conseguir. Y saludé a los demás. No se me escapó que mi sitio seguía dejando a Carmen y Sofía en el punto focal. Colocadas para dominar la conversación. La comida empezó agradable, platos pasando. Cumplidos a la comida. Rumor de varias conversaciones paralelas. Pero durante el plato principal. Carmen cambió de tema con la precisión sutil de quien guía un barco hacia un muelle predeterminado. Supongo que ya todos sabéis que los costes del tratamiento se acumulan rápido, empezó. Tenedor descansando delicadamente contra el plato. Algunos murmuraron simpatía educada. Dejó la pausa colgando. Luego añadió, algunas estamos dando un paso al frente por la familia. Otras todavía están decidiendo. Su mirada se desvió inequívocamente hacia mí. El silencio en mi extremo de la mesa pesaba.
Sofía se limpió los labios con la servilleta antes de hablar con voz tan suave que parecía vertida. El estrés es malo para la recuperación. Mamá. Y el dinero no debería ser fuente de tensión. Sentí varias miradas sobre mí. Rosa se removió incómoda en su silla y un primo clavó la vista en su plato. Dejé el tenedor y entrelacé las manos sueltas. Creo que todos deberíamos contribuir a nuestra manera. ¿No os parece? Dije con calma, mirando directamente a mi madre. Sus labios se curvaron en una sonrisa que no alcanzó los ojos. Por supuesto. ¿Hija? Por dentro mordía el impulso de soltar todo lo que sabía de la venta reciente de la propiedad de Sofía. Pero no estaba lista. Todavía no. Había más que ganar guardando esa carta. La conversación siguió a trompicones. Rosa hizo un valiente intento de cambiar de tema a una receta que había probado la semana anterior. Pero Carmen la devolvió en minutos, rondándome como un halcón sobre un campo. Cuando la comida por fin terminó, el aire tenía un leve frío a pesar del fuego en la chimenea. Recogieron los platos con eficiencia educada y me levanté a ayudar a Rosa en la cocina. Gracias por invitarme, dije bajito, apilando platos. Ella miró hacia el comedor antes de contestar. Están presionando fuerte. ¿Verdad? Le dediqué una sonrisa pequeña. No es sutil. Asintió. Y eso fue todo. Algunas verdades no necesitaban más palabras. Sofía evitó mi mirada por completo mientras se demoraba junto a la puerta, pasando el dedo por el móvil con concentración exagerada. Cuando llegué a casa aquella tarde, el cielo se había vuelto gris pizarra. Me quité las botas. Colgué el abrigo y envié a mi madre un mensaje corto: espero que hayas llegado bien. Hablemos pronto. El mensaje se marcó como leído en minutos. Sin respuesta. Pasaron horas. Volví a mirar el móvil. Nada de ella. Pero la veía en línea dando like a una publicación de un vecino sobre un concurso de muñecos de nieve y comentando el nuevo cachorro de una amiga de la parroquia. No era descuido. Era deliberado. Un aislamiento afinado con años de práctica. Recordé otras veces que había usado el silencio como escalpelo, cortando el calor hasta que yo cedía como ella quería. Esta vez lo apunté en el expediente mental que llevaba. El silencio puede sonar tan fuerte como las palabras si sabes escuchar. Me senté en el sofá con el portátil abierto, redactando un mensaje que nunca pensaba enviar: sé lo que estás haciendo y no va a funcionar. El cursor parpadeaba. Recordé un refrán español: no luches con un cerdo. Los dos os ensuciáis y al cerdo le encanta. Borré el borrador. Mejor esperar. El siguiente movimiento llegaría. Y cuando llegara, quería estar lista. No reaccionando en su tiempo, sino en el mío. Y cuando llegó, no fue a través de ella. Fue a través de alguien que ella envió. Las mañanas de domingo eran mi santuario. Sin llamadas. Sin grupos de WhatsApp zumbando. Sin obligación de ver a nadie. Ponía una cafetera. Encendía la radio baja y avanzaba en las pequeñas tareas que se acumulaban durante la semana. Aquella mañana el cielo fuera era gris pálido, de los que anuncian nieve antes de que acabe el día. Las calles bajo mi apartamento estaban tranquilas. Solo el ocasional siseo de neumáticos en el asfalto mojado. Acababa de doblar una pila de toallas cuando sonó el móvil. La pantalla se iluminó con un nombre que no veía mucho últimamente: Rosa. La voz de mi tía podía ser cálida e inofensiva. Pero también era conocida por otra cosa: ser la mensajera preferida de mi madre cuando la conversación directa no le convenía. Dejé que sonara 2 veces.
ya adivinando que no sería una llamada sobre recetas ni el tiempo. Por fin contesté. Hola. Rosa. ¿Todo bien? Oh. Sí. Sí. Todo bien, dijo demasiado alegre. Solo quería saber cómo estás. ¿Cómo te trata el año nuevo? Intercambiamos algunos cumplidos. Su perro por fin había dejado de morder los muebles. Había probado una nueva receta de sopa. Ese tipo de relleno que me decía que estábamos dando vueltas a otra cosa. Luego su tono cambió. Se suavizó en ese, por cierto, cuidadoso. Tu madre ha estado un poco baja de ánimos, empezó. No quería decírtelo directamente. Pero las facturas del tratamiento empiezan a acumularse. Esperaba que pudieras ayudar con la siguiente tanda. Apreté el móvil contra la oreja, manteniendo la voz neutra. No lo mencionó cuando hablamos. No quería ponerte en un compromiso, contestó Rosa rápido. Y me pidió que lo mantuviera entre nosotras por ahora. Ya sabes lo orgullosa que puede ser. ¿Orgullosa? Una forma de decir que enviaba a una familiar a pedir por ella. Claro, dije. Ganándome un segundo. Lo pensaré. Casi pude oír su alivio. Le dije que lo entenderías. Después de colgar me quedé de pie en la cocina un buen rato. El zumbido de la nevera llenando el silencio. La molestia llegó primero. Afilada y familiar. Luego vino la claridad. No se trataba de ahorrarme sentimientos. Se trataba de ahorrarse ella las preguntas que sabía que le haría si venía directamente. Si no pueden entrar por la puerta principal, probarán la puerta lateral. Añadí una nota mental al expediente creciente de tácticas. Aquella misma tarde. Después de un día manteniéndome ocupada a propósito. Me senté en el escritorio y empecé a pasar Facebook. Debería haberlo sabido mejor. Ahí estaba. Una publicación de mi madre fechada menos de una hora antes. Algunos hablan de amor. Otros lo demuestran cuando vienen mal dadas. Oraciones apreciadas. Sin nombres. No hacía falta. El momento era el mensaje. En minutos la sección de comentarios se llenó. Eres una mujer fuerte. Rezamos por ti. Si alguien puede vencer esto, eres tú. Y luego el aporte de Sofía, lo superaremos. Mamá. No tú. Nosotros. Como si ella hubiera estado sosteniendo el frente. En vez de quedarse de brazos cruzados con las manos en los bolsillos. El calor que me subió no fue rubor de vergüenza. Fue la quemadura de la construcción deliberada de narrativa. Esta publicación estaba hecha para hacerme invisible y convertirla a ella en la hija inquebrantable. Pasé el cursor sobre la caja de comentarios. El impulso de escribir algo hiriente y preciso casi me abrumó. Pero no lo hice. No porque no tuviera palabras, sino porque sabía exactamente cómo funcionaba este juego. Comentas y te conviertes en la villana defensiva de la historia de otro. En cambio, hice una captura. Otra pieza de evidencia. Me recosté del escritorio y solté un suspiro lento. Esto era escalada. El empujón privado a través de Rosa era una cosa. Ahora estábamos en el terreno de la gestión de percepción pública. Si querían jugar al juego de la imagen, yo también podía. Pero en mis términos. Y mi primer movimiento empezaría con una información que no sabían que tenía. A finales de enero. La publicación vaga de mi madre y la petición cuidadosa de Rosa de, solo entre nosotras, seguían rondándome la cabeza. Ya no era solo irritación. Era necesidad de claridad. De ver las cosas en blanco y negro. Si iban a seguir jugando. Quería las reglas puestas por escrito.
Documentadas. Irrefutables. Me senté en el escritorio aquella mañana de sábado. La luz por la ventana. Un lavado pálido contra la madera. Tenía delante un bloc amarillo legal y en la parte superior. En letras de molde. Escribí, libro de la verdad. Debajo empecé a listar cada afirmación que mi madre y Sofía habían hecho desde Navidad. ¿Quién dijo qué? ¿Cuándo lo dijo y en qué hechos basaban sus argumentos? Marqué con estrella todo lo que pudiera verificarse en registros públicos o documentos bancarios, ventas de propiedades. Movimientos de cuentas. Fechas. La lista no era larga todavía. Pero cada entrada era un nudo en la cuerda que habían usado para arrastrarme a su versión de los hechos. Planeaba deshacer cada uno. A media mañana estaba en mi banco sentada frente a una empleada llamada Sandra, que llevaba blazer azul marino y expresión de curiosidad educada. Le expliqué que necesitaba verificación de una cuenta conjunta que había gestionado con mi madre para gastos familiares. Por supuesto, dijo, tecleando rápido. ¿Traes DNI? Se lo pasé. Lo estudió un momento. Lo devolvió y tecleó un poco más. Bien. Vamos a sacar el historial de movimientos. Un momento después la impresora zumbó. Sandra me entregó un fajo de hojas. El papel caliente en las manos. Mis ojos bajaron por la lista hasta que aterrizaron en una línea en negrita, una gran transferencia entrante a una cuenta a nombre de Sofía fechada 3 días después de Navidad. La cantidad coincidía casi exactamente con lo que yo había calculado que valía la propiedad secundaria vendida. Sandra se inclinó un poco hacia adelante. Está etiquetada como regalo. No como préstamo, dijo. Mantuve la cara neutra. Voz tranquila. Gracias por aclararlo. Por dentro. La confirmación se asentó como una piedra. Sólida. Inamovible. No solo habían escondido dinero. Lo habían movido a plena vista. Confiadas en que yo nunca miraría. Recogí las hojas. Las metí en el bolso y le di las gracias otra vez. En casa las extendí sobre el escritorio al lado del blog. Dibujé líneas entre fechas. La venta de la propiedad. La cena de Navidad. La llamada de medianoche pidiendo dinero. El patrón no era sutil. Mientras despejaba espacio para trabajar, mi mano rozó una cajita de roble empujada al fondo del escritorio. La saqué. Era el reloj de bolsillo de mi padre. El que me había dado años atrás con una sonrisa tranquila. Casi de complicidad, esto es tuyo. Cuídalo. Contiene más que tiempo. Levanté la tapa. El reloj descansaba en su sitio habitual sobre el forro de terciopelo. Pero algo en la tela parecía irregular. Curiosa. Presioné suavemente y el forro se movió. Debajo había un papel doblado. Los bordes gastados. Pero el sello notarial todavía visible. Lo desdoblé con cuidado. Era una carta de mi padre fechada años antes de su muerte. Presenciada y notariada. En ella expresaba su deseo de división igualitaria de los bienes entre sus hijas. Nombrando propiedades específicas. Incluida la que se había vendido para solucionar las complicaciones de Sofía. Me recosté. El papel temblando ligeramente en mis manos. No era solo sentimiento. Era prueba. Algo que podía cortar la narrativa que mi madre y mi hermana habían construido desde Navidad. Leyendo sus palabras. Casi podía oír su voz. Firme. Justa. Sin permitir que una hija quedara arrinconada. Por primera vez en semanas sentí una conexión con el que no estaba teñida de pérdida ni arrepentimiento. Volví a doblar la carta. La metí de nuevo en la caja con el reloj y guardé ambas en una carpeta segura junto a los documentos del banco.
Creían que tenían todas las cartas. Papá me había dejado unas. Y sabía exactamente dónde jugarlo, en un sitio donde no pudieran ignorarlo. El olor antiséptico me golpeó en cuanto bajé del ascensor a la planta de oncología. Ese aroma estéril se pegaba al aire. Bajo el zumbido bajo de maquinaria y el ocasional chirrido de zapatos de enfermera contra el suelo pulido. Apreté más fuerte la carpeta de cuero que llevaba en la mano. La que contenía el extracto bancario y la carta notarial de mi padre. Y escaneé el pasillo. Ahí estaban. Sofía y mi madre de pie una al lado de la otra con el doctor Vargas. Los cuerpos inclinados hacia él como presentando un frente unido. La expresión de mi madre era compuesta. Casi cálida. La de Sofía más afilada. Calculada. Era la misma cara que ponía en las reuniones cuando creía que controlaba la sala. Varios familiares estaban sentados en la sala de espera cercana. Pasando revistas viejas. Hablando en murmullos bajos. Sus ojos se desviaron hacia nosotras en miradas rápidas y curiosas. Al acercarme, la voz de Sofía me llegó clara y suave. Mi hermana se encargará de los arreglos de pago. ¿Doctor? ¿El doctor? Vargas asintió educadamente. Anotando algo en el historial. Para él debía de sonar como un acuerdo cerrado. En realidad, dije. Entrando en el círculo. Eso no se ha hablado conmigo. Los ojos del médico se levantaron con leve sorpresa. Carmen frunció el ceño. Comisuras de la boca tensándose. Simplemente dimos por hecho que querrías ayudar. No se me escapó la elección deliberada de montar aquello allí. Delante del médico. El juego era evidente, decirlo en contexto médico para que una negativa pareciera insensible. Forcé la voz a quedarse medida. Estoy encantada de hablar de cualquier necesidad directamente contigo. Mamá. Pero las suposiciones no son acuerdos. Un leve rumor recorrió la sala de espera. Gente fingiendo no escuchar. Pero inclinándose lo justo para captar el tono. ¿El doctor? Vargas carraspeó. Quizá os deje unos minutos. Gracias. Doctor, dije. Sin apartar los ojos de mi madre. Pasamos a una pequeña sala de consulta. La puerta cerrándose con clic tras nosotras. Sofía se sentó con los brazos cruzados. Mi madre se sentó rígida. Manos plegadas en el regazo. Coloqué la carpeta sobre la mesa entre nosotras y deslicé el primer documento a la vista. Esto, dije. Tocando la página, es el registro bancario que muestra una gran transferencia a ti. Sofía. 3 días después de Navidad. La cantidad coincide con el precio de venta de la propiedad secundaria. Etiquetada como regalo. No como préstamo. La confianza de Sofía flaqueó un segundo. Esa propiedad tenía complicaciones. La corté. Deslizando el segundo documento. Y esto es una carta notarial de papá fechada años antes de su muerte que especifica división igualitaria de los bienes. Esta propiedad está nombrada explícitamente. División igualitaria no significa que una persona la venda y se quede con el dinero. Los ojos de mi madre bajaron a la mesa. No cogió el papel. Esto no es negarme a ayudar con el tratamiento, continué. Es sobre justicia. Si vamos a hablar de quien da un paso al frente. Empecemos por un recuento honesto de quien tiene los recursos. ¿El doctor? Vargas tocó suavemente el marco de la puerta. Percibiendo la tensión desde el pasillo. Os dejo con ello, dijo. Alejándose. El silencio en la sala era denso. Sofía se removió. Sus pulseras tintineando suave. No entiendes toda la situación, murmuró. Entiendo suficiente, dije.
recogiendo los papeles. Mi madre por fin habló. Voz baja. Este no es el lugar para esta conversación. Quizá no, dije, levantándome. Pero es el lugar que elegisteis para hacer una declaración en mi nombre. Cuando abrí la puerta, sentí las miradas de la sala de espera sobre nosotras. Habían oído lo suficiente para empezar a murmurar antes de que saliéramos. Pasé junto a ellos sin ralentizar. Carpeta bajo el brazo. Sin dejarles camino para acorralarme otra vez. No sin responder por lo que había puesto sobre la mesa. ¿Fuera? El aire frío me cortó la cara. Afilado y limpiador. Querían un compromiso público mío. En cambio, acababan de recibir un registro público. Las consecuencias empezaron antes de que llegara de vuelta a Barcelona. La mañana después del enfrentamiento en el hospital. Desperté con el móvil lleno de notificaciones. Mensaje tras mensaje. La pantalla repleta de nombres. Algunos de familiares a los que apenas oía. Otros de las voces habituales en los hilos familiares. El tono variaba. Unos pocos eran muestras silenciosas de apoyo. De los que llegan sin exagerar lealtad. Me enteré de lo que pasó. Estoy orgullosa de ti. Escribió una prima. Otros rodeaban el tema por completo. Pegándose a hablar del tiempo o enviando un meme aleatorio como si fingir que nada había pasado pudiera borrar la escena. Lo que me llamó la atención fue quien no me escribía. Los que habían sido amables pero cautelosos ahora estaban en silencio. Ese silencio hablaba tan alto como las palabras que sí recibí. Las líneas se habían trazado de la noche a la mañana y las alianzas se movían. Me serví café y repasé la lista otra vez. Guardando los mensajes de quienes reconocían lo que Carmen y Sofía habían hecho. Algunos eran directos. Otros codificados. Pero cada uno era una cuenta más en la cadena de evidencia que llevaba recogiendo desde Navidad. A media mañana recibí una llamada de una prima en la que confiaba lo suficiente para contestar. No perdió tiempo. Tu madre parecía nerviosa ayer, dijo. Incluso los que suelen defender a Sofía no pudieron decir mucho después de eso. Me recosté en la silla. Así que los hechos hablaron por sí solos. Lo hicieron. Y no levantaste la voz. Eso fue lo que más dolió. Eso era exactamente el punto. Había entrado en ese hospital con mi carpeta no para montar un espectáculo, sino para poner la verdad sobre la mesa de forma que no pudieran hablar por encima. El móvil vibró otra vez. Esta vez un mensaje de Sofía, eso fue innecesario. Avergonzaste a mamá. Tecleé 2 frases, la verdad no siempre es cómoda. No tiene por qué serlo. El trabajo de la verdad no es consolar. Es corregir. El resto del día lo pasé preparando la maleta para volver a Barcelona. La autopista estaba bordeada de árboles espolvoreados de nieve. El sol reflejándose en campos helados. El paisaje se sentía más ligero que en semanas. Como si hubiera abierto una ventana en una habitación asfixiante. Alivio mezclado con preparación. Sabía que la historia no había terminado. Querrían recuperar el control de la narrativa. La pregunta era cómo intentarían darle la vuelta. Aquella noche. Después de deshacer la maleta y sentarme en el escritorio. Abrí Facebook y encontré una notificación de etiqueta de un familiar. Una nueva foto de grupo de la visita al hospital llenó la pantalla. Caras sonrientes. Brazos alrededor de hombros. Excepto la mía. Que no estaba. Recordaba haberme puesto para esa foto. Recordaba dónde estaba. En el lado derecho del grupo. Ahora el lado derecho había sido recortado por completo. Sin dejar rastro de que yo hubiera estado en el encuadre. El estómago se me apretó. No de sorpresa.
sino de reconocimiento. Era deliberado. Escribí a otra familiar que había estado allí y le pedí si tenía la original. En minutos me la envió. Ahí estaba yo. Exactamente donde recordaba. El recorte estaba limpio. Casi profesional. Cortarme no había sido mezquindad torpe. Era simbólico. El tipo de cosa pensada para mandar un mensaje sin tener que decir las palabras. Si no pueden cambiar la historia, intentarán borrar a la narradora. Guardé ambas versiones, la original y la recortada, en una carpeta del ordenador. La colección crecía, capturas. ¿Documentos? Declaraciones y ahora una metáfora visual que decía más que cualquier texto. Me quedé allí un buen rato, mirándolas una al lado de la otra. La foto recortada era la versión de la familia de los hechos. Curada. Controlada. Incompleta. La original era la realidad. Prueba de que yo había estado allí todo el tiempo. Les gustara o no. Siguen cortándome. Pero olvidan que sigo en la original. Y estaba a punto de recordarles que los originales siempre pueden volver a la luz. El mensaje de Sofía llegó a mi móvil a media mañana. De esos que iluminan la pantalla y te hacen pararlo justo para anticipar el ángulo. Sé que hemos tenido nuestras diferencias. Pero espero que sigas queriendo a mamá. Si es así, sabes lo que deberías hacer. Estaba escrito como una rama de olivo bañada en miel. Pero el regusto era puro vinagre. En la superficie parecía cariñoso. Una invitación a cerrar la brecha. Por debajo era la misma táctica de siempre, envolver la culpa en tono suave y esperar que se colara por tu guardia. Lo leí 2 veces y sonreí con ironía. Creían que el sentimiento podía usarse como arma. Que leería aquellas palabras y me sentiría obligada a demostrar mi devoción abriendo la cartera. Esta vez no. En vez de contestar, hice una captura y la metí en la carpeta creciente de evidencia del escritorio. La carpeta ya estaba gruesa con registros bancarios, cartas notariales, fotos y capturas. Piezas de un puzzle que ni siquiera se daban cuenta de que me estaban ayudando a construir. A veces la mejor respuesta es no dar ninguna. Puse el móvil boca abajo y volví al trabajo. Que se cocieran en mi silencio. Cada minuto que no respondía era una pequeña grieta en su expectativa de que yo me apresuraría a complacer. Por la tarde casi había olvidado el mensaje hasta que sonó el móvil. El nombre de Clara apareció en la pantalla. No éramos íntimas. Pero ocupaba ese espacio incómodo de ser amiga de la familia y alguien con quien había ido al instituto. Hola. Lucía, empezó. Voz vacilante. Solo pensé que deberías saber lo que se está diciendo. Me recosté en la silla. Te escucho. Suspiró. Estaba en la parroquia hoy y alguien mencionó el tratamiento de tu madre. Dijeron que te negaste a ayudar por rencor. Ahí estaba. El molino de rumores ya estaba en marcha. Clara continuó. Les dije que no conocía toda la historia. Pero sonaba a algo que tu madre había dicho. Mantuve la voz tranquila. Gracias por contármelo. Lo aprecio. Hablamos un minuto más de temas neutros antes de que yo dirigiera de vuelta. Por cierto, mencionaste que no conocías toda la historia. ¿Qué exactamente oíste? Y entonces, sin pensar, me regaló una perla. Bueno, sabía lo de esa propiedad que vendió Sofía. Tu madre dijo que era privado. Pero se lo mencionó a unas cuantas personas. Dejé que aquello quedara un segundo. ¿Te lo dijo directamente? Sí. Hace semanas. Antes de lo del hospital. Dijo que era complicado y que tú no lo entenderías.
Así que la venta que negaban se comentaba libremente en otros círculos mientras a mí no me decían nada. Mantuve el tono calmado, haciendo preguntas pequeñas y precisas, fechas. ¿Quién más estaba en la conversación? ¿Qué exactamente se dijo? Cada respuesta encajaba perfectamente en la línea de tiempo que ya había armado. Habían perdido el control de su propio guión. Solo tenía que dejar que siguieran hablando y me entregarían el resto. Cuando la llamada terminó, me quedé allí un momento, sintiendo ese clic sutil en la mente cuando un plan pasa de recopilar a actuar. Habían estado escribiendo mi caso por mí. Cada rumor, cada desliz, cada media verdad susurrada al oído equivocado. Abrí la carpeta de evidencia y la miré como quien contempla un tablero de ajedrez completo. Capturas. ¿Documentos? Confirmaciones de testigos, todo estaba ahí. Esto no sería empezar una pelea. Sería terminarla públicamente. Y en el momento en que pulsara publicar, ya no habría vuelta atrás. Todavía recordaba el peso del sobre cuando la abogada me lo deslizó sobre el escritorio semanas atrás. El despacho olía levemente a cera de limón y libros viejos. El tipo de lugar donde las palabras se medían antes de pronunciarse. Quizá quieras leer esto con atención antes de decidir qué hacer, había dicho. Voz baja. El papel de dentro estaba crujiente. La tinta afilada. La cadena de correos estaba fechada 2 semanas antes de Navidad. El nombre de Sofía aparecía primero. Su mensaje presionando para ajustes en el plan de herencia que reflejaran realidades actuales. La respuesta de mi madre seguía, de acuerdo. Lucía no necesita saberlo hasta que esté finalizado. La primera vez que lo leí, el estómago se me cerró de rabia. La segunda, la rabia se asentó en algo más tranquilo. Más frío, claridad. Lo habían planeado durante semanas antes de la noche en el restaurante. Cada actuación, cada comentario punzante había sido guionizado de antemano. Ahora, sentada en mi mesa de Barcelona con la copia escaneada abierta en el portátil, sopesé las opciones. Podía dejarlo en la carpeta con el resto de la evidencia. Dejarlo allí como un arma cargada que nunca disparara. O podía hacer lo que nunca esperaron, sacar sus susurros a la luz del día. Habían estado moldeando la narrativa a puerta cerrada. Yo había terminado de jugar en la oscuridad. Empecé a redactar una publicación. Sin florituras. Sin calor innecesario. Solo los hechos, los cambios en el testamento. La venta de la propiedad. La cronología de los acontecimientos desde Navidad hasta ahora. Adjunté la captura del correo. Difuminando números de cuenta pero dejando los nombres visibles. Antes de pulsar guardar añadí una última línea. El silencio no siempre es oro. A veces es solo complicidad. Pasé el cursor sobre publicar un momento. Luego clic. La reacción fue inmediata. Likes. Comentarios y mensajes privados empezaron a llegar en minutos. Amigos de la universidad. Antiguos compañeros de trabajo. Vecinos, todos estaban leyendo. Algunos expresaron sorpresa. Unos pocos familiares saltaron con comentarios defensivos, acusándome de airear asuntos privados. Pero otros, los que habían permanecido callados en los grupos, de repente se volvieron vocales con apoyo. No tardó mucho en llegar mensaje directo de Sofía: quítalo. No contesté. Luego vino el comentario público de mi madre: los asuntos familiares no deberían tratarse en Internet. La ironía no se me escapó a mí ni a nadie más que leía. Varias respuestas debajo de su comentario señalaron que sus palabras sonaban menos a preocupación y más a confirmación. Cerré las notificaciones y me recosté. Por primera vez desde Navidad sentí que el equilibrio cambiaba por completo.
No porque hubiera gritado más fuerte, sino porque había dicho la verdad sin pestañear. Un dicho que había oído una vez me vino a la mente: la luz del sol es el mejor desinfectante. Era triste que hubiera llegado a esto. Pero también había alivio. Alivio en saber que ya no cargaba su secreto. Me levanté y fui a la ventana. El skyline de Barcelona brillaba contra la noche invernal. El aire claro. Las calles de abajo tranquilas. Se sentía como soltar un peso que había llevado meses. Una cosa sabía con certeza: nunca más dejaría que la lealtad familiar estuviera por encima de mi propio respeto. Más tarde, mientras cortaba verduras para la cena, el móvil vibró. El número era desconocido. Has cometido un gran error, decía el texto. Lo miré un largo momento. Luego bloqueé la pantalla sin contestar. Si decir la verdad era un error, seguiría cometiéndolo. Y en el silencio que siguió me di cuenta de que mi historia con ellas quizá había terminado. Pero mi vida apenas empezaba. La tormenta de mi publicación pública se había asentado en una extraña calma. Ya no había llamadas frenéticas de primos. Ya no había comentarios crípticos de Facebook desde los márgenes de la familia. No era silencio. Seguían hablando. Estaba segura. Pero lo que fuera que dijeran, habían aprendido a mantenerlo fuera de mi alcance. Fue en esa calma cuando decidí cómo iba a terminar esto. No con otra pelea. No conmigo acorralada en un pasillo de hospital. Y no dejándola reescribir el último capítulo de esta saga. Cogí el teléfono y llamé al departamento de facturación del hospital. Contestó una mujer calmada. Quiero pagar una cuenta, dije. Pago único. Pero tiene que ser completamente anónimo. Tomó el número de cuenta que había anotado semanas atrás. ¿Y estás segura de que no quiere que la paciente lo sepa? Segura, contesté. Si elijo ayudar, es porque lo decidí yo. No porque me presionaron. 2 días después estaba de vuelta en Madrid. Caminando por el mismo pasillo de olor antiséptico en el que había estado durante la confrontación. Pero esta vez no venía a discutir. El responsable de facturación, un hombre de unos 50 con cara amable, me hizo pasar a su despacho. Tengo el papeleo listo, dijo, deslizando una carpeta hacia mí. El pago se procesó en minutos. La cuenta quedará marcada como pagada en su totalidad antes de que acabe el día, me aseguró. Y su nombre no aparecerá en ningún sitio. ¿Puedo tenerlo por escrito?, pregunté. ¿Para mis registros? Sonrió con complicidad. Imprimió y firmó una confirmación. Le sorprendería cuánta gente pide anonimato, dijo. Pensé en la ironía. Nunca adivinarían que había sido yo. El verdadero poder, le dije, es hacer el bien sin necesitar el crédito. Cuando salí de nuevo al aire fresco de marzo, me sentí más ligera. Casi divertida. Pensarían que algún otro ángel había aparecido. Y eso me venía perfecto. 3 días después vi la publicación de mi madre en Facebook, bendecida por tener ángeles en nuestras vidas. Gracias a quien dio un paso al frente cuando otros no lo hicieron. El comentario de Sofía debajo: la familia siempre responde. Me reí en voz alta. El sonido me sorprendió incluso a mí. No tenían ni idea de que acababan de entregarme exactamente lo que quería. Prueba de su gratitud selectiva. Una semana después volví al hospital sin avisar. La habitación olía levemente a desinfectante y a las flores que habían llegado aquella mañana. Mi madre estaba incorporada en la cama leyendo una revista. Sofía estaba en la esquina, móvil en la mano. Me enteré de que la factura está pagada, dije, dejando el bolso en la silla.
Espero que el tratamiento vaya bien. Los ojos de mi madre se entrecerraron. ¿Fuiste tú? Sonreí. Serena y calmada. ¿Importa? ¿Tienes lo que necesitabas? Sofía levantó la vista. Cejas ligeramente fruncidas. ¿Por qué no lo dices si fuiste tú? Porque esto no es sobre demostrar nada ante vosotras, contesté. Es sobre elegir mi paz. Aunque eso signifique alejarme. Cogí el bolso. Esta será mi última visita. Cuidaos. Ninguna de las dos habló mientras caminaba hacia la puerta. La cerré suavemente detrás de mí. No con portazo. Pero con la suficiente finalidad para que el mensaje fuera claro. De vuelta a Barcelona por la autopista. La carretera se extendía delante como una cinta plateada bajo el pálido sol de primavera. No sentía triunfo. Ni amargura. Solo una calma equilibrada y firme que no había conocido en años. Nunca entenderán la diferencia entre obligación y elección. Pero yo sí. Y eso me basta. Y en esa verdad encontré la única herencia que nunca necesité, mi libertad.